próximo, pero en los próximos podemos ir analizando cada uno de estos temas por separado. Por separado. Sí. Hoy a mí me gustaría, tal como hemos prometido, dar continuidad al tema de Itaipú y me gustaría que nos expliques un poco de dónde venimos a terminar en el Tratado de Itaipú. Creo que tenés algunas placas. Sí, sí, Mónica y producción me ayuda. Sí. Voy a agradecer para que nos pase. ¿De dónde lo que venimos, diría el paraguayo? Bueno, esta es una primera placa de una presentación que me cupo realizar el año pasado en distintas universidades del país, ¿verdad? Yo estuve recorriendo no solamente la Escuela de Ciencias Políticas aquí en la Universidad Nacional de Asunción, de donde fui docente, sino también me tocó recorrer colegios secundarios, ¿verdad? Que me habían pedido esta charla. Lo hice también en Encarnación, en la Universidad Nacional de Itapúa, lo hice también en Ciudad del Este y lo hice también para la comunidad paraguaya en Buenos Aires, que me pidieron también. Me contaste un día estabas viajando. Exacto, entonces fue una, no quiero decir muestra, una exposición itinerante que me cupo hacer porque pienso que cada uno de nosotros los paraguayos tenemos que aportar en la medida que podemos aportar con el conocimiento que tenemos, ¿verdad? Entonces, en esa ocasión hablamos de los recursos energéticos de las binacionales, que ambas están en este caso sobre el río Paraná, tanto Itaipú en el Alto Paraná como la represa de Yacyretá, que es con la Argentina, ya en la zona de Ayolas, ¿verdad? Pero sí, en este caso vamos a hablar específicamente de Itaipú. Si podemos pasar a la siguiente placa, lo que habíamos hablado hace rato. La ¿verdad? geopolítica. La geopolítica que tiene que ver con política, tiene que ver con economía, tiene que ver con tratados, tiene que ver con muchos aspectos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que saber dónde estamos parados, cuál es nuestra región, tenemos que conocer a los vecinos con quienes interactuamos y en base a eso tenemos que trazar políticas. Lo que nosotros criticamos mucho, sobre todo en estos 30 años que tenemos, es la falta de lineamientos geopolíticos, porque incluso con todas las, críticas que podamos hacerle con muchísima justicia al régimen de Alfredo Stroessner, que fue una dictadura, tenemos que decir que él tenía en claro ciertos aspectos geopolíticos, ¿verdad? Allá dice civilización o civilización. Queríamos decir. Sí. Solamente para... Bueno, ahora tenés que enseñarnos cómo leer ese mapa. No, esto es simplemente simplemente un mapa que muestra las distintas regiones, las regiones más importantes, zonas de influencia y demás, ¿verdad? Es decir, Sudamérica, el mayor actor y protagonista, sin lugar a dudas, es el Brasil. De lejos. De lejos. En Norteamérica, la influencia de los Estados Unidos es no solamente en Norteamérica, sino en México, en América Central e insular. Los Estados Unidos es determinante, ¿verdad? Sí. Bueno, África, digamos, está por separado porque constituye otra unidad. Lo mismo Más de 50 países. Sí, y lo mismo que el caso de Australia, Oceanía, ¿verdad? Que tienen otro tratamiento. Después tenemos la zona asiática, que está un poco dividida entre los gigantes que son China, Rusia. Japón, ¿verdad? Sí. Últimamente también Corea del Sur, que pisa bastante fuerte. Y después la zona europea, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos bloques... Juega un partido. Juega un partido. Fíjate que hoy estuve leyendo que Europa, a raíz de los desencuentros que ha tenido últimamente con los Estados Unidos, su histórico aliado en la organización del Tratado del Atlántico Norte, en la OTAN, ¿verdad? Están ya viendo su propio sistema de defensa para construir un propio portaaviones europeo y tener también sus aviones operativos europeos, de acuerdo a las conversaciones que están llevando adelante ahora mismo Angela Merkel y Macron, ¿verdad? Eso es lo que está fuera de lo que es el Brexit, el tema del momento, ¿verdad? Siguiente placa. Bueno, la posguerra del 70, como hablamos hace rato, casi quedamos al borde de la desaparición. Entonces, ¿cuál era el cometido que tenían los aliados en la posguerra? Pues firmar los tratados de paz y límites, que era lo que más les interesaba, de acuerdo a lo que ellos mismos habían colocado en el tratado secreto de la Guerra de la Triple Alianza. Siguiente placa.
ahí vemos que los tratados que se firmaron, el primero durante el gobierno del vicepresidente Salvador Jovellanos, que estuvo al frente del gobierno de 1871 a 1874, y el segundo, el firmado bajo el gobierno de Juan Bautista Gil de 1874 a 1877, cuando fue asesinado, ¿verdad? ¿Y cuáles fueron estos dos tratados, estos sendos tratados? El primero de ellos con el Brasil, el Loizaga-Cotegipe, en el año 1872, que hizo que el Brasil se anexara toda esa zona norte que vemos arriba del río Apa, al este de la cordillera del Amambay, al norte de la cordillera del Baracayú, hasta la zona de los Saltos del Guairá, que es muy importante que... Porque allí comienza... Porque ahí comienza y después ahí comienza el problema también de delimitación. Y lo otro, como habíamos hablado con la Argentina, que pretendía quedarse con todo el Chaco, ¿eh? Ellos querían quedarse hasta la Bahía Negra, ¿verdad? Sí. Pero de alguna manera, por la intervención de la diplomacia brasileña, no porque fuese buena, sino porque no le quería tener a los argentinos de Tan vecinos, cerca. entonces movió sus hilos para que finalmente el tratado Irigoyen-Machaín de 1876 divida las zonas en tres: del río Bermejo al río Pilcomayo, que ya quedaba para la Argentina, que es la zona negra que vemos allí, desde el río Pilcomayo hasta el río Verde, que entraría en arbitraje, y desde el río Verde hasta la Bahía Negra, que ya quedaba para el Paraguay. Las misiones, por su parte, quedaban exclusivamente para la Argentina, y la zona neutral, o la zona media, que es entre el Pilcomayo y el Verde, fue a un arbitraje del presidente americano Rutherford Beecher Hayes, que fue favorable a las pretensiones paraguayas. De allí viene Villa Ayes, de allí como viene, le llamamos nosotros. De allí viene Villa Ayes, exactamente. Siguiente placa. Bueno, luego del histórico crecimiento que habíamos experimentado hacia el sur, ¿verdad? Las principales ciudades paraguayas estaban siempre sobre el río Paraguay, Concepción, muy cercanas al río, ¿verdad? Y la extensión de la vía férrea que habíamos hecho primero hasta Villarrica, ¿verdad? La próxima movida geopolítica a los efectos de atraer capital fue darle una importancia relevante al puerto de Concepción. ¿Por qué? Porque es el último puerto de aguas profundas sobre el río Paraguay. Entonces, allí se establecen varias fábricas, incluyendo algunas de carne conservada, ¿verdad? Empresas inglesas, americanas, etcétera, etcétera. Y el Paraguay se convirtió en un gran exportador de ese tipo de productos cárnicos durante la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Te estaba por preguntar de qué año estamos hablando. Exacto. Y entre el 14 y el 20. Exacto. Y en ese tiempo, 18, Víctor Raúl, sí. no, la capacidad de las procesadoras superaba ampliamente el hato ganadero que nosotros teníamos. Entonces, ¿qué es esa flecha que está allí? Vaca de Mato Grosso. ¿Cómo venían las vacas del Mato Grosso para que nosotros podamos procesar? Ese fue nuestro primer contacto importante con el Brasil. En la posguerra del 70 la hicimos por este lado. Y por ese motivo es que en este eje posteriormente se funda Pedro Juan Caballero. Ah, qué interesante. Porque Pedro Juan no estaba pues cuando eso, era Ponta Poná del otro Ponta lado Poná. y punto, ¿verdad? Y ese es Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, ¿verdad? Entonces allí se crea este espacio, este corredor, y en ese corredor se crean o se fundan las principales ciudades que conocemos hasta hoy día, ¿verdad? Orqueta, Uillaú, bueno, Orqueta un poco más anterior, pero ahí toma un poco más de relevancia, Uillaú, y así hasta llegar a Pedro Juan Caballero, también en una zona de tránsito de la yerba mate, que venía de los yerbales de la mate de Laranjeira para salir por el río Paraguay. ¿Tenemos a alguien que nos pueda pasar el slide? El siguiente. Bueno, aquí en el año 1912, cuando asume Eduardo Scher Vera y Aragón, un año después encarga el primer estudio del aprovechamiento del potencial hidroeléctrico de los Saltos del Guairá. Precursor de Itaipú. Que de alguna manera podemos hablar que es el precursor de Itaipú, porque él habla de que hay un potencial y que se tiene que aprovechar, ¿verdad? En esa época el mundo era eléctrico.
Sí, empezaba. Y tenemos que recordar, como hicimos la otra vez. Había más autos eléctricos que de combustión, dice. No, ¿No? Mitad, mitad.